¿Qué tal, amiguito de Live Empire Games? Amiguito, amiguita, bienvenidos a un nuevo video de economía tipo guía de Albion Online. Les saluda Live Empire, estamos 18 de agosto del 2025. Estamos en la actualización de las Abyssal Depths, o qué vaina han sacado. Sí, Abyssal Depths creo, tercer parche esta vaina de acá, ¿no? Esta nueva actualización de que han colocado acá una nueva vaina, un nuevo contenido aquí, por aquí arriba de las arenas. Acá que ni sale, mira, ya ni sale el nombre, mano. Acá está. Ya, esa vaina de ahí han colocado algo nuevo. Quien te habla acá es un veterano de ya de 5 años, alguien con experiencia, no un random. Mira mi cofrecito de pobre, mira 3.6 billones de silver aquí, un cofre nada más. Mira, te enseñaría, mira, este también, mira, 1 billón de silver acá, pobrecito, pe mano, mira, pobre mano. Pobrecito soy, mira. Acá mi mamoncito estoy aquí. Ya, en fin. Entonces, ¿qué te voy a enseñar, señores, en esta oportunidad? ¿Qué les voy a enseñar? Algo que para que ustedes por lo menos crezcan en economía, tengan alguito, tengan platita, ¿no? Tengan algo de silver, ¿no? Ya sea también de zona negra, y te diviertas acá bonito en zona negra. No seas un noob. Así que este video está dirigido para esa gente, pues ya, para esa gente, para que hagan economía. No te olvides, deja tu like, no seas rata, por favor, para que por lo menos, no sé, crezca, no sé, un poquito el canal, poquitito, pero nosotros crecemos lentito como la tortuga de Kiwi-chan, ¿ves? La Kiwi-chan, la de aquí, bien chévere. ¿Tu pedido, por fast, como hace la tortuga? Kiwi-chan me da risa, la Kiwi. Bacán, yo la vacilo, le digo, oye, Kiwi, ¿cómo dice la tortuga? La tortuga dice... Y la gente se ríe, weón. Y la gente se ríe, estaba ahí con la Kiwi-chan, que risa. Bien chévere, bien chévere, bacán. Pero en fin, regresando acá al Albion Online, ¿qué puedes hacer así para la economía? A ver, les pregunto. Islas, carnes. ¿Qué otra cosa más? Juega con tu tabla de destino, hermano. Vienes acá, le das clic, ya. Le das tu tabla del destino y empiezas a ver acá. ¿Qué puedes hacer? Te vuelves crafter de alguna arma, de algo de acá. Por ejemplo, mira, alguna bota, armadura, lo que sea. Quizás puedes sacarle profit si es que llegas, obviamente, con todos los nodos al 100. O sea, toditito, pues todos los nodos. Va a sacarle profit, sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo lo haces eso de ahí, no? Yo te recomendaría estudiar, mi amigo, para que no seas así, como te dicen, estudia, siempre te dicen estudia, tienes que estudiar, ya, pero acá también la misma vaina, estudia. Para que puedas también tener un poco de economía. ¿Qué vas a estudiar respecto a las armas? Ya, pues llevas, yo te diría, tier 4, 4.2, lo estudias en el mercado o en algún puesto por ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar aquí un ratito. Ah, me olvidé, me estaba olvidando, no sin antes decir, ¿qué es esa porquería de creadores de contenido que le ponen al inicio ahí? Creador destacado, colocan ahí, Albion Online. O sea, sinceramente, para que tu juego, para que tú en tu portada de huevada de aquí de inicio de Albion Online me coloques un huevo creador de contenido, es porque está desesperado, pues. Estás desesperado, no sé, puro bot está viendo tu juego, puro ataque de DOS, lo que ha habido últimamente, con el pin hasta el 100, hasta el 200, o sea, debería estar en 100, hasta que está el 200 el pin server de América, ataques de ataque de DOS, no sean abasto, nada. Entonces mira, tu basura me colocan a un creador de contenido que la verdad, estos creadores de contenido de papel, señores, suavecito. Este en especial, el que han puesto esta semana, ese huevón era mi líder de gremio hace 4 años y medio. 4 años y 4 años y medio ahora ha sido, ya, de orden hospitalaria. Ese huevón yo recuerdo cuando los de Be Careful, actual Guess What, el tal Rams, le dijo, o nos estaba diciendo, nos tiró mierda, nosotros nos dijo granjeros de mierda y nos insultó y nos hacía... Y este weón se quedó así todo especial, ¿no? O sea, ¿qué se va a mover? Pero no le inmutó. En cambio yo en el Discord frente a 206 huevones ahí que están y lo mandé a la mierda a su líder de gremio, weón. Está en la mierda, huevón. Hasta que luego vino otro de Be Careful y así se armó. Entonces este huevón, a mí esta clase de gente, mano... Suavecita, sí, gente suavecita. Huevada, mano. La nueva generación, ¿no? La generación de cristal, pe, mano. Acá te habla un señor, mano. Un señor, un hombre, una bestia, un animal, un héroe, huevón. Un héroe de guerra, veterano, huevón, de la guerra. Te están desesperados, pe, mano. La gente de Albion, colocan un huevón ahí. Huevón, qué vergüenza, huevón. Peor todavía, o sea, no, mano, es que me recuerda al que, por ejemplo, coloca ahí su cara así. Sí, tu cara es sorprendido. Sí, sorprendido, mano, esa huevada. Yo recién, mira, yo no sabía que era la palabra cringe, huevón. No sabía qué significaba esa huevada. Recién me di cuenta cuando lo vi, no, huevón. Esa hueva es cringe, huevón. Chucha, esa hueva es cringe, definitivamente. Entonces, señores, no me pongan ahí cualquier huevón. O sea, no, elimine esa huevada. Tienen que eliminar esa mierda, huevón. Me aburre, huevón.
Imagínate World of Warcraft colocando ahí creador destacado, huevón, seas pendejo, pe, man. No, acá la que pasa es que alguien está que se muere, pe, man. Aún así, le voy a dar información para que ande economía, ya, no importa, pe, man. Seguimos nomás, seguimos. Bueno, gente, entonces regresando acá luego de esa bajada de pepa, así le dice, ¿no? Hasta que me doy cuenta que así le dicen esa vaina. A ver, lo que vamos a hacer aquí es algo simple, mira. Tú tienes que recordar sí o sí, si es que no lo sabías, que cada ciudad tiene su especialidad. Cada ciudad sí se ve mejor, no, así no, así. Cada ciudad tiene su especialidad. Ya, Linkus, por ejemplo, una de sus especialidades en crafteo son los arcos. Fort Sterling, una de sus especialidades son las, a ver, ¿qué podría ser? Los bastones sagrados, ¿no? Por así decirlo. Tedford, una de sus especialidades, los bastones de fuego, ¿no? De fuego, ¿no? Martlo, por ejemplo, las botas de placas. Bridgewater, una de sus especialidades, las dagas, ¿no? Por ejemplo, y así, cada ciudad tiene su especialidad. Entonces, según la especialidad que tú quieras tener, lo que vas a hacer es venir al mercado y comprar, por ejemplo, yo te recomiendo en una 4.1. Ves acá, escribes acá, buscas acá armas, que esto lo han cambiado todo, colocas acá arco, colocas acá 4, colocas acá 1, por ejemplo. ¿No? Entonces acá tú te vas a tirar unos, por ejemplo, aproximadamente, no sé, unos 20 millones, no sé, 15 millones, 10 millones de silver en 4.1, podría ser 4.2, depende, a ver, vamos a ver cuánto está uno. Dice acá 21.000, no, ya mucho, que 21.000 ya de más. Mira, acá está 14.000, más barato. ¿Por qué? Porque es su ciudad de especialización. Entonces, si tú ves un árbol que está a 21.000 y acá ves que está a 14.000 y hay 32 unidades, entonces lo podrías comprar, pero lo compras. Son 32, pero ¿no? Siempre y cuando, o sea, no lo haya subido. En cambio acá Live Empire, bueno, con Live Empire acá los arcos sí ya está. Pues vamos a ver cómo está esa rama. Vamos a ver qué me faltaría subir. Mira, está al 100, 100 esta huevada. Entonces faltaría acá Lamentaciones, Badón, que está caro el artefacto. Recuerda, hay arcos, hay armas que tienen su artefacto. Las clic acá, mira, clic aquí. Su artefacto que está caro, 91.000 nada más. Ya. Por la culpa también de esos imbéciles. Hay tarados que promocionan ciertas armas. No sé, mano, qué decir, la verdad, mano. Gente de mierda, pero ¿no? Hay gente por ahí, pero otros creadores de contenido. Ya. Entonces acá, por ejemplo, Perforaniebla, a ver cuánto está su artefacto. Está ya 84.000 caro también la hueá. Ya. Y esta hueá, olvídate, mano. Esta está más caro, debería estar, ¿no? 523.000. Ya. Entonces vas haciendo esa hueva. Entonces, ¿qué más? Otra opción, quizás que me falta subir al 100, creo que son los arcanos. Y los arcanos, por ejemplo, acá de Limhur, vamos a ver dónde están los arcanos. No llego al 100, creo, ¿ah? 65, 63, 64. Tengo que llevarlo al 100. Falta todavía, no me doy abasto, mi 94, ¿no? Tú te das cuenta acá viendo nada más. ¿A qué, por ejemplo, o qué arma he crafteado más? Por ejemplo, mira, el bastón astral, el tal 100, mano. ¿Cuántos 8.4 me había crafteado? No sé, unos 10 o 15, creo, ¿ah? Ya los he vendido, hermano, los he vendido. Ahí está. Tengo mi platita, hermano. Soy pobrecito, ¿no? Me salió un Masterpiece todavía. Ah, está. Entonces tú vas viendo, mira, 94. Esta también, mira, puedes sacar algo de profit, ¿no? Pero la cosa es que mínimo, en una, tu meta tiene que ser que todo tiene que llevarlo al 50. Ya, todo tienes que llevarlo al 50 sí o sí. ¿Por qué? Una vez que todo está al 50, ojo, no 100, sino 50, para que tú te craftees cualquiera de estas armas, ya, sobre todo la que es arma incluso de 2 manos, va a llegar el menos de 30.000 de foco, ya. El foco va a ser menos de 30.000. Tú cuando empiezas a utilizar tu foco teniendo premium, pues obviamente tu foco, que acá lo tengo 24.000, no llega a 30.000 el tope, ya, mano, ya te pierdes millonario, mano. Ya, no te estoy dando un trucazo acá. Ya, y la forma, mira, vamos a otra arma donde está, va a hacer esto de acá, viene disparo, donde está más, donde está arco, ¿no? ¿Qué es esta hueá? Armas, todo, bastón arcano, ahí está la hueá. Ya, a ver, vamos a estar acá, no, muy caro, vamos a poner uno nada más, ya. A ver, acá, 9.000, ¿cuánto está normalmente? 6.400, entonces una rata ya vino, se llevó varios acá, mira, colocó esta de acá, se llevó 9, se llevó varios. No, 9.000 ya. Solamente por hacer este tutorial, la otra nomás creo, mano. No quiero gastar tanto. 7.000, a ver, 7.000, 12.000. Hoy está muy caro, mano. ¿Por qué está tan caro? 5.000, a ver, está 5.000. 11.000. Oye, ¿qué ha pasado, mano? Muy caro, weón. Ya, supongamos que está barato. Ya voy a comprar unos dositos, pero no, así no se compra así. Vengo para acá, colocas acá, coloca 10. Acá coloca, le pones 9.000, le pones acá 10.000, pero ya, 10.000. Que sería 100k, mira, ya 100k me tiro ahí, ya. Para comprar unos cuantos. Entonces acá ya agarré por ejemplo, unas cuantitas unidades que son, bueno, decía, gasté como 100k y acá me hace 70k bajito me sale. Y voy llevando, ven, cantidades enormes, ven, no sé, ya más. Es más, lo que puedo hacer también, esos bastones arcanos, chequeo acá. ¿Qué es lo que me pide? 16 tablas, 8 lingotes. Entonces lo que puedo hacer también acá es venir aquí, coloco acá artefactos, no, coloco acá. Donde está material, coloco acá tabla, escribo tabla, vengo acá tabla, escribo acá 4.1,
1, 4.1. ¿Qué hice acá? 16. Me compro 160. 160, ¿cuánto está? A ver. 160 unidades. 160 unidades. A ver, encuentro acá 160, 160. No hay nada, mano. Ya. Solamente por hacer esta ya. 400 muy caro, ¿eh? Ojo, no te lo saques así. Esta voy a comprarla acá muy caro. Entonces, 160 unidades, ya. ¿Qué más? Me pide 8 lingotes. Sería acá donde se quiere unas 10. Sería 80 lingotes. Le doy clic acá. Coloco, escribo acá. Lingote, acá escribo 80 por 10. Ya. Vamos a hacerlo de esta manera. Comprar, listo. Muy bien. Entonces, ahora, muy aparte, también puedes hacer comidas. ¿No? De una vez comida. Vengo acá, escribo, no sé. Vamos a ver comidas. ¿Dónde está consumible? Comidas. ¿Cuál podría ser una ensalada? Ya, ensalada. A ver, ¿qué ensalada? ¿Cuál de estas me podría servir? Ya. Esta de acá, esta de acá, ¿puedo estudiarla? Creo que esta no, yo creo que me pide parte, o sí, no sé, mano. Unita ya, esta de acá, a ver también. Otra unita ya, por si acaso. Ya, vamos avanzando. Entonces acá con mi chanchito me voy por acá dando vueltitas. Entonces espero que hasta aquí, si tienes dudas, preguntas, en los comentarios, haz esa huevada. Recuerda acá el truco de esta huevada es estudiar. Ahora recuerda acá otro truquito. No te vengas acá directamente con lo que está cerca acá al medio. Vete con lo que está por acá lejos. Que buscas acá. Porque mira. ¿Qué dice acá? 852. A ver qué dice acá. 599 ya bajó un poquito. Entonces tú vas a hacer un crafteo de cantidad industrial. Busca un huevón, un árbol que está lejos porque está más barato. Mira, la tasa de fabricación 470. Te ahorrarás un poquito, unos cuantos poquititos, pero a largo plazo ya es un ahorro grande. Mira, por ejemplo, acá dice 445. Ya me voy ahí, pero vamos a ver. No he sacado ni un arco. Toca acá esta hueá. Entonces mira, 660. 852 ya está, y me voy allá. Primero voy acá, entonces acá este librito es esa hueá. Entonces, eso es muy importante. También lleva la comida que requiere, porque algunas unidades, o esta huevada, puesto de crafteo, torre de mago de lanceado, por ejemplo, en este caso, requiere comida y no, a veces está, no sé, hay gente que es tan miserable que no compra esto de acá, bocadillo de carnero y le da de comer, pe, man. Aprovecho para saludar a todos los animales, burros, ignorantes. Darle de comer cuando tú veas que la durabilidad creo que sí está baja, ¿no? Entonces está 44 está bien, creo que se aguanta. ¿Durabilidad o qué es? Sí, durabilidad. O la comida, déjame ver. Durabilidad, comida, ¿qué será? Comida creo que sí. Ya, sí, la comida, mano, la comida. Entonces viene por acá, estudiar. Entonces me falta esto acá, le doy clic aquí. Y coloco aquí, le quito el foco con cuidado, ten cuidado, desactivas el foco. Estudiar, pagar. Y ahí sube un poquitito de famita, mira, 40.000, 49.000. Ahora, tú cuando tienes premium tienes un extra. Y cuando acá hay un bono, también bono, cuando a veces salen los bonos, creo que hay 3 o 4 bonos, así esta hueva, anuales, ya, anuales. ¿Qué te llevo a la cama? Mi huevito revuelto con mi salchicha. Eso también te ayuda, ya, mucho más rápido, ya 49.000 de famita, que es absolutamente nada, ¿no? Porque esta hueá, lo que acabo de estudiar, creo que era esto de aquí, esto de vaina de acá, creo que era sí, esta hueá creo que era, ¿no? Entonces, 49.000, mira, 49.000 de 278.000. Entonces falta bastante todavía, ¿no? Para que llegue al nivel 66 y así. ¿Qué más? Ahora, la comida. Ahora, esto de acá, sí falta esta hueá de acá, perdón. Vengo para acá y coloco acá 1, mira. Vengo para acá, fabricar 10 unidades, fabricar, ahí está, listo. Y esta es su ciudad, o sea, de crafteo, que mira, te sale 24.8. Creo que en otra ciudad te saldría 15 o 17, creo que te saldría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, inmediatamente acá lo crafteo esta vaina, todo bonito, ahí está, listo, ya está muy bien. Me sale 681, un poquito de fama, sería 9, 15k de fama ya. Entonces la misma wea, 15k y lo estudio todo. Es que voy a llevar esto yo al mercado negro. 4-1, del tier 4 al 5 nunca lleves al mercado negro, ¿verdad? Por las huevas, a menos que sea recontra pobre, man. Recontra ultra mega pobre, ya. Es un absurdo llevar esa guasa al mercado negro para cuando no hay evento de bandido. Solamente evento de bandido, no lo lleves cuando no hay evento de bandido. Ya, si no te van a gankear por huevón. Luego colocas acá estudiar, pagar y otras 10 unidades más, sería 22, 4, 17, ¿no? No, a ver, que acá salió, mano, acá está la fama, ¿no? Ahí está, 17 sí, un poquito más, ¿no? 17, 22, ya, listo. Entonces toda esta famita por estudiar y craftear, ya, listo. Entonces no he gastado absolutamente nada y así va subiendo todas tus ramas al 50, que sea esa tu meta principal. Ahora las comidas, vamos a buscar la comida, ¿dónde están? Acá, cocina del anciano, acá hay una, mira, 315, 700, 480, me voy a la de arriba, que dice 315, listo, no, me voy a la 315, hasta acá, si tienes duda, deja tu comentario, por favor. Este video cuenta como sorteo, deja tu nombre para cuando yo haga siguiente directo, también ahí hago el sorteo, ya revisa los directos que también hago ahí. A ver, vamos a ver si se puede estudiar esta hueá de acá, lo que son las comidas, teóricamente sí se puede, mira, estudiar.
Sí, pagar también. Entonces, mira, las comidas también. ¿Qué quiere decir? También las pociones. Las pociones también puedes estudiar, ¿ya? Hay otras cosas que sí no se pueden estudiar. Ojo, hay cosas, objetos que no se pueden estudiar y tienes que hacer directamente tienes que hacerlo, ¿no? Ahí tú verás, pues, con el tiempo te vas a enterar, pues, mano. ¿Ya? Entonces, acá, mira, entonces, mira, yo de chill, carnicero al 100. ¿Por qué? Porque yo tenía mi sistema al inicio cuando jugaba Albion Online. ¿Qué sistema? ¿Qué mierda estás hablando, Live Empire? Acá, los pollitos, mira. Los pollitos, mira, yo me dediqué a hacer pollitos con Live Empire inicialmente. Cuando me rendía así, me rendía bien, pues, ¿no? Me rendía bien. Porque al pollito yo le daba, ¿qué le daba? Le daba su zanahoria, mira, está al 100 y también está al 100 del pollito. Hasta, mira, el trigo 73, no, trigo no llega tanto el trigo. Zanahoria le daba al pollito. El pollito lo sacrificaba a las gallinas y me daba acá mi carne, mano. Entonces, mira acá, mira, 100 esos tres. Entonces, tú puedes crear también tu sistema de esa huevada de la misma forma y cualquier cosa, no sé, comida que quieras también tenerla al 100, puedas también hacerlo de esa forma y no sé lo que te pida, su alimento. ¿Por qué? Ahora recuerda, con esto acaba el video, señores. Hasta aquí, muchísimas gracias. Y con esto acaba el video. Recuerda que ahora también, si es que llevas, porque hay gente veo que viene de tiempo, o sea, lo dejó el Albion hace 3 años, 4 años y recién se está enterando esta huevada. Tú puedes darle de comer a tu pollito, por ejemplo, no sé, mira acá, carne de pollo, aquí 10% tienes tu bono, carne de carnero acá, en Fort Sterling. Entonces, cada ciudad tiene su respectiva especialidad. No solamente en arma de crafteo, sino también en pollito, en agricultura, ya tu BP, mano. Haces tus transportes. Por ejemplo, si tú requieres tu animalito que está en Fort Sterling requiere comida de Martlock, que te sale más barato, acá haces la comida, lo llevas, lo transportas acá, listo, y te empiezas yo así en algún momento, en algún momento así yo, ya, y sacaba platita, pe, mano. Entonces, haz esa huevada también. Ya, listo, creo que eso sería todo, gente. Muchísimas gracias, deja tu like, suscríbete para más contenido. Uy, me sobra esta hueá para hacer más. Ya, en fin, que te vaya bien. Cualquier cosa, estamos aquí. Espero que te haya gustado el video. Deja tu like, no te olvides, apoya, comenta, pe, mano. Te lo dijo Live Empire. Chao.